Bueno, vamos a intentar hacer esto un poquito más rápido porque es un poco tarde ya, ¿no? Y no, no pasa nada. Bueno, voy a intentar contar una investigación, porque ya que hemos hablado durante toda la tarde de procedimientos desde el punto de vista abstracto, pues yo voy a contar un proceso de investigación en historia contemporánea, que es la última que he realizado y que está centrada evidentemente en, como veis, voy a tutearos en la guerra civil en el sitio de San Ildefonso. Entonces vamos a intentar seguir un poquito los pasos que ha dado la profesora Florentina Vidal e ir avanzando, ¿no? en esta idea, ¿no? El primer punto en el que me voy a parar es en el objeto de la investigación, el por qué investigar algo. Que yo creo que lo ha dejado la profesora Florentina Vidal, que es muy complicado el saber qué investigar, cuándo investigarlo, dónde investigarlo. Lo más difícil es saber qué quiere uno investigar, ¿no? En este caso a mí me obligaron a investigar esto, con lo cual es muy sencillo, ¿no? Si tiene usted que investigarlo, porque tiene usted que investigarlo. Por tanto, pues lo investigo. A ver, ¿qué voy a hacer, no? En mi caso, pues tengo la obligación de investigar toda la historia del Residuo San Ildefonso porque el Ayuntamiento me nombró cronista oficial. Entonces me dijo Julio Arostegui, no te dejes, no seas tonto. Y yo me dejé, que soy tonto, y me toca investigar estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé a luchar con este objeto de investigación. Me he puesto aquí una fotografía, no hay más fotografías en el PowerPoint, no me ha dado tiempo a meter más fotografías, pero bueno, intentaré diseñar un poquito este proceso de investigación, que esto es como una partida de mus, uno sabe cómo empieza pero no cómo acaba, ¿no? Entonces yo creo que el proceso de investigación formalmente ha estado muy bien explicado por la profesora Vidal, pero en realidad luego se complica muchísimo, ¿no? Hay muchísimos aspectos que complican la investigación. Bueno, en mi caso, esencial, el objeto en sí de la investigación. Es decir, tengo que investigar la historia del Residuo San Ildefonso, porque pasó soy el cronista, y por dónde empiezo, ¿no? Pues yo, lógicamente, empecé por el proceso que más había investigado yo. En los últimos 7 años había investigado la guerra civil en el Real Sitio. ¿Por qué la había investigado? Bueno, pues las preguntas te van saliendo poco a poco, ¿no? En realidad uno llega a la conclusión de que tiene que investigar esto más que nada para saber qué ha pasado, ¿no? O sea, el punto que tenemos de cotilla los historiadores es muy importante, ¿no? Incluso en el siglo IX, que tú estabas hablando del archivero aquel en Oviedo, están muy bien los archiveros en el siglo IX, ¿eh? Son fantásticos, ¿eh? Yo conozco un par de ellos en Segovia que están un poco antes, están justo cuando llegó Genserico y compañía, y así nos hacen pasarlas, ¿no? Bueno, en fin, no me voy a enrollar. A lo que voy. Entonces la pregunta sale qué pasó allí, ¿no? Uno empieza a investigar de forma generalmente aleatoria y le entra una duda claramente, una duda que le empuja a investigar. En mi caso es pues los sucesos del Real Sitio, un pueblo pequeñito, unos 4.020 habitantes, asociado todo el entorno al patrimonio de la corona, porque está ahí el Palacio Real, que había sido sede real, había sido sede de la Presidencia de la República en verano. Perdón. Entonces, los sucesos que allí se desarrollan entre mayo del 36 y, bueno, sobre todo entre junio y diciembre del 36, ya no en sí el problema de lo que es evidente, ¿no? Todo el tema luctuoso, los asesinatos, los represaliados, sino en sí el enfrentamiento social que se provoca, que se desarrolla luego a lo largo de todo el franquismo y que está presente al inicio de la democracia, pero lleva a uno a preguntarse por qué ha ocurrido eso, ¿no? Y ese es el inicio de una investigación, el dar respuesta a una duda, bueno, tan sencilla como, bueno, pero ¿por qué esta gente se mató? ¿No? ¿Por qué esta gente llegó a este nivel de represión tan salvaje? ¿Por qué en este pueblo, un pueblo tan fantástico, como yo lo llamo, un paraíso, como es el Real Sitio, llegó a estas cotas, ¿no? de miseria humana, ¿no? Entonces, eso le empuja a uno a investigar. Y la investigación es complicada. La investigación es complicada porque de esto no hemos hablado, porque normalmente investigamos cuestiones desde un punto de vista abstracto, casi nunca investigamos desde un punto de vista abstracto, siempre hay un punto de implicación, y esto hace mucho más difícil la investigación. En mi caso, investigando en el Real Sitio de San Ildefonso, siendo cronista del Real Sitio de San Ildefonso y conociendo al 90% de los 4.000 que estaban allí, bueno, sus descendientes, porque algunos no llegué a conocerlos, desgraciadamente. Entonces ahí hay un punto de implicación que es muy difícil de negociar, que en el siglo IX no vas a tenerlo. Eso es lo bueno de la Edad Media, ¿eh? Tantos muertos y bien matados, ¿eh? Y nadie te va a decir, mira que estás hablando del Magister Scholarum,
¿Tienes vergüenza, hombre, por hablar de este? Pues no, en este caso no tenemos ese problema, ¿no? En este caso sí existe ese problema grave, ¿no? Entonces la dificultad es grande. Yo creo que influye mucho la formación, y hablando en serio, en investigación en historia medieval, influye y ayuda mucho a investigar en historia contemporánea, porque mi formación es en historia medieval. Lo que pasa es que yo investigo todo lo que se me pone por delante, ¿sabes? Yo, desgraciadamente uno es así, coge un camino y tira, en fin. Bueno, el caso es que la investigación en historia medieval te enseña que los muertos, como he dicho, están bien matados, o no están bien matados, pero están bien muertos, y están muertos ellos, sus descendientes, y nadie sabe quién es. Hoy está viendo yo a un Miguel Falconero, que era escribano en la diócesis de Segovia en el siglo XIII, a nadie le importa un pimiento ese tipo, si era bueno o era malo, si le mataron o no le mataron. Entonces, te enseña a romper un poco con tu objeto de la investigación. Esto también hay que tener mucho cuidado, porque no debe gustarnos. Está bien que nos apasione la investigación, está bien que investiguemos, pero no debe gustarnos demasiado. Porque esto nos influye mucho. Yo esto lo hablaba con Santos Juliá. Yo a Santos Juliá le decía, es que a ti te gusta mucho Azaña, te cae muy bien. Es que es un fantástico, ya, te cae muy bien. Y cuando una persona te cae bien es complicado. En fin, estoy hablando del máster del universo que es Santos Juliá, ¿no? Pero el camino va por ahí. Es decir, poner un poco una distancia entre lo que investigas y tú, eso te enseña mucho la historia antigua, la historia medieval, porque no te vas a implicar. Es decir, Julio César era un sinvergüenza. Lo puede decir uno claramente. Julio César era un sinvergüenza, un genocida, un criminal, arrasó las Galias. ¿Estoy equivocado? No estoy equivocado, ¿no? Mató 1 millón de personas en el siglo I antes de Cristo. Si había 3 millones de personas en toda Europa y se cargó 1/3 el tío. No pasa nada. Ahora digo, Francisco Franco era un genocida. Ya estamos liándola. ¿Entendéis? Ese es el problema de la historia contemporánea, que es la proximidad que tiene. Entonces hay que manejar muy bien los tiempos, los términos. Bueno, de esto hablaremos un poco a lo largo de la investigación. El análisis bibliográfico, que también es lo primero que ha hecho la profesora Vidal. Evidentemente, el análisis bibliográfico es muy importante. Es básico para iniciar una investigación, sobre todo porque, me vais a permitir la expresión, no hay que ser estúpido investigar una cosa que ya está investigada, es perder el tiempo, vivimos poco tiempo, hay que aprovechar el tiempo. No se puede estar 4 o 5 años investigando algo y te das cuenta, pero anda, si había una monografía que estaba todo hecho. Yo estuve en una reunión el otro día, yo soy así, yo cuento muchas batallas, no se asusten. Estaba el otro día en una reunión en el ayuntamiento y venían a presentar un proyecto para excavar restos arqueológicos de la Guerra Civil. Y venían con un proyecto fantástico, lo contaron, PowerPoint, terminó. Y cuando terminó me dijeron, como asesor, ¿tiene usted algo que decir? Digo, sí, que eso lo hice yo con un equipo de investigadores hace 3 años, está publicado. Pero vamos, me parece muy bien, se han esforzado ustedes mucho. Es decir, trabajar a lo tonto, es decir, investigar, hay que investigar para aportar algo, no investigar por investigar. Hay que seguir un proceso de investigación lógico, ¿no? Estoy un poco atascado hoy. Entonces, la bibliografía que me aporta a mí. Evidentemente, la bibliografía la divido aquí, como ven, en contextual y particular. La particular es la referida al objeto de mi investigación, que en este caso era la guerra civil en el ejército de San Ildefonso. Pues un desierto bibliográfico. Eso es lo mejor que te puede ocurrir y también lo peor. Lo mejor porque nadie ha escrito sobre ello, en absoluto, y te permite, evidentemente, pues ser el primero, y si lo haces bien, en convertirte en una referencia en ese campo. Pero también es una dificultad, no tienes suelo debajo de tus pies, es decir, no tienes por dónde orientarte, no sabes qué se ha hecho. En el caso de una historia local como es esta, es realmente bueno que no haya nada escrito, porque al ser núcleos tan pequeños de investigación, es decir, un pueblo como el Ejército de San Ildefonso, como cualquier pueblo pequeñito de cualquier ciudad que ustedes puedan investigar, evidentemente, pues el que haya algo escrito ya te coarta bastante, porque ya no vas a profundizar más. Dices, bueno, esto ya está escrito, ¿qué voy a hacer? Puntualizar. Voy a venir a esta controversia que tengo aquí, al revisionismo. Porque está bien revisar la historia. Cuando vamos a aportar algo nuevo, revisar por revisar, coger lo que ya está investigado, requete investigado, coger las mismas fuentes que han cogido 500 historiadores y volver. No, es que yo tengo una visión especial de aquello. Yo sé lo que ocurrió. Los 500 de antes no. No tenían ni idea. Yo he acertado, yo sé. Bueno, esto dicho de un modo así cómico, es lo que significa revisionismo. Y en lo que se refiere a la Guerra Civil Española, pues hay un movimiento de revisionista muy importante por lo que yo llamo el grupo de los pseudohistoriadores.
están revisando aquello y, no sé, yo leo los documentos y veo lo que dicen ellos y veo el documento y digo, pero bueno, yo sé que hay algo escrito debajo que yo no entiendo, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, este proceso contextual a mí sí que me influyó. La bibliografía, el proceso contextual de análisis de la bibliografía me influyó bastante. ¿Por qué? Porque, sobre todo en la esencia en sí de la guerra civil española, el establecimiento de los orígenes de la guerra civil española, es muy importante este movimiento revisionista que ha habido. No es muy importante desde el punto de vista historiográfico, pero sí desde el punto de vista de la opinión pública, que le hace dudar de lo que realmente significó la guerra civil española. Entonces, el saber cuándo empieza la guerra civil española, quiero recordarles que para estos grupos revisionistas la guerra civil española empieza en 1934, cuando se produce la rebelión, la huelga revolucionaria de octubre del 34, tras la entrada de los ministros de la CEDA en el gobierno de Alejandro Lerroux, y se ha machacado por determinados medios de comunicación durante los últimos 7, 8 años, proponiendo esta hipótesis, ¿no?, de que la guerra civil empieza en el 34, que es una guerra social, que es una guerra alimentada por sindicatos, por movimiento obrero. Es decir, es un tema muy interesante. Es muy interesante desmontarlo, porque cuando se establecen conceptos revisionistas, lo divertido es tumbarlos. Hay un libro fantástico que les recomiendo, de nuestro querido amigo Enrique Moradiellos, el de los falsos mitos de la guerra civil, que es que Enrique es muy educado, ¿no? Y dice, los falsos mitos, las mentiras que se cuentan sobre la guerra civil, que debería ser titulado ese libro, ¿no? Entonces eso influye mucho en mi investigación. Pues ya que estoy puesto, digo, en lugar de empezar a analizar la guerra civil en el Real Sitio desde julio del 36 a abril del 39, bueno, vamos a ver. Voy a ampliar el campo de mi investigación. Me voy a ir hasta el 34, hombre. A ver si es verdad que ahí había una guerra encubierta. Vamos a ver si es cierto esto. Vamos a ver si es cierto que hay una guerra civil desde octubre del 34 que eclosiona en julio del 36, que es la hipótesis de lo que yo llamo, lo que les he dicho, los pseudohistoriadores. Entonces esto influye, ¿no?, en mi concepto y mi análisis, en mi investigación, ¿no? Es un tema muy interesante ver cómo la bibliografía puede empujarnos, ¿no? Luego una cosa es lo que la bibliografía nos permite o nos obliga, nos empuja a buscar, y otra cosa muy distinta es lo que podemos encontrar. Porque ahí no hay, donde no hay nos roban, decía mi abuela, y si no hay documentación, pues no hay nada de ello, ¿no? La búsqueda de fuentes es el problema esencial. Podemos tener una idea. Mire, uno puede intentar. A mí me contaba Manuel Ros hace 6 años, en un seminario que organizamos en Segovia, bueno, en La Granja. Me contaba que Kim Philby, ¿conocen ustedes a Kim Philby? El famoso agente doble de los 5 de Cambridge, el agente soviético, puso una bomba en el avión que transportaba al general Emilio Mola hacia Segovia. Es decir, que la muerte de Mola era una acción encubierta organizada por la NKVD, dirigida por Orlov, la célula de Orlov en España, y llevada a cabo por un agente doble británico que pone la bomba allí y se cepilla al general Mola. Oye, es fantástica. La idea es, para una novela que escriba bien, una novela fantástica, ¿no? Un espía británico pagado por los rusos que se mete en los entresijos de la estructura franquista hasta llegar a conocer a Emilio Mola, le pone una bomba y se lo carga. ¿Y la documentación? Me dice, no, estoy buscando. Digo, pues ya puedes buscar, macho. Vas a estar toda tu vida buscando. ¿Qué vas a encontrar tú? ¿Qué iba a coger Kim Philby en un papel? Hoy voy a matar a Emilio Mola. Le voy a poner una bomba que va a pegar un pepinazo que se va a enterar. Hombre, por favor, hay que buscar la fuente, lógicamente, ¿no? Queremos demostrar cosas. En esto, los conspiranoicos son los que más nos alimentan a los historiadores la risa, no la necesidad de investigación. No, porque a Kennedy le mató un consorcio de Luego llega Oliver Stone, hace esa película y todo el mundo... ¡ah! ¿Y dónde está la documentación? Tenemos que comportarnos científicamente, ¿no? Porque al fin y al cabo somos historiadores, no podemos encontrar documentación, no podemos investigar, ¿no? Esto lo haremos un poco al final, ¿no? La búsqueda de fuentes en mi caso es muy sencillo, porque como ha dicho la profesora Florentina Vidal, hay que intentar, desear, rogar que tu investigación, las fuentes se encuentren en el mismo sitio, porque si no, estás perdido, porque es complicadísimo. Es complicadísimo primero en el tiempo, es complicadísimo trabajar en un archivo, porque
Sí es cierto, la archivística es una ciencia que evoluciona en la gestión documental y cada vez nos da más recursos, más posibilidades de acceder a la información. Pero la archivística no se aplica igualmente. Les recuerdo que vivimos en España. Vivimos en este país. Y si hay unas normas archivísticas, hay unos procedimientos, pero ¿las aplica todo el mundo? No, no. La archivística nos dice que la documentación tiene que estar organizada en fondos documentales, los fondos documentales en grupos de series documentales, los grupos de series en series documentales, las series documentales en expedientes y los expedientes en documentos. Pero uno llega al ayuntamiento de la Sito San Ildefonso y en los últimos 70 años allí no ha habido archivero. ¿Y quién organizaba el archivo? El registro. El tipo o la tipa o quien fuera que estaba en el archivo, en el registro, pues cogía la documentación, ponía registro de entrada, registro de salida. Y iba creando series documentales. Y nos encontramos con monstruosidades que se llaman correspondencia del alcalde. Y se encuentra uno con que su investigación se centra en 30 legajos de unos 1.200, 1.300 documentos cada legajo, sin ningún descriptor. Y tienes que sentarte, abrir legajo y uno a uno. Felicitación de Navidad. Propuesta para las fiestas. Orden de encarcelamiento. Ah, me interesa. Da igual que los desordenes, porque al fin y al cabo, correspondencia del alcalde, no importa un pepino a nadie. A ver. O varios, misceláneas. Lo de la miscelánea, yo al tipo que lo inventó le disparaba. No abogo por la violencia, en ese caso sí. Miscelánea. ¿Cuántos archivos de España tienen miscelánea en sus legajos escrito? Y es para suicidarse. El documento que estás buscando, que nunca vas a encontrar, ese que escribió Kim Philby, en miscelánea. Seguro que está en la miscelánea. No hay quien lo encuentre, ¿no? Entonces yo me enfrenté a esto. Me enfrenté a entre 25 y 35.000 documentos. Empecé a trabajar en junio del 34 hasta diciembre del 39. Ya de la carrera me terminé el 39. Entonces, pues claro, esto lleva un tiempo tremebundo, ¿no? Tremebundo. Un tiempo tremebundo, porque hay que ir literalmente documento por documento. Por supuesto, eso es la digitalización, por favor. En los ayuntamientos, por eso las investigaciones, yo les recomiendo, vayan ustedes al Archivo Histórico Nacional, al Archivo General de Palacio. Bueno, ese no, que es el digital de los dedos. Ese no, es el digital de los dedos y en mi caso no hablo de los archivos perrunos, permítanme la expresión, al Archivo General de la Administración, al AGA, al Archivo Histórico Nacional, al Archivo General de Indias, a los archivos militares, son muy buenos, pero no vayan a archivos de ayuntamientos, son horribles. Si no hay archivero o no ha habido archivero en los últimos 10, 15 años, las fuentes documentales primarias que se van a enfrentar es un desbarajuste, es una locura, y encima dices, vengo a investigar y se ponen de un contento, a ver, ¿lo vas a organizar? Están encantados de la vida. Mira este tonto, viene aquí a investigar, no pagamos un duro, venga, lo que nos cuesta el archivero lo gastamos en una verbena en las fiestas del pueblo y a organizar. Y esa fue mi experiencia, claro, yo me he pateado todo el archivo de arriba abajo, una locura, 250.000 documentos. Y para esta investigación me pateé pues 25 o 30.000, bien a gusto, a ratos muertos, luego en verano, todo el verano, allí 4 o 5 horas diarias, y luego fotocopiando, pues claro, son documentos contemporáneos, no pasa nada por fotocopiarlos, ¿no? Y luego vas allí con ellos y te dicen, ¿vos te has fotocopiado? Sí, pero es que es un documento del archivo, pero hombre, por favor, pues es un papelajo del año 36, pero si esto no le va a pasar nada porque lo fotocopie, que no es un privilegio rodado. Entonces, pues esa es otra dificultad añadida, ¿no? La lucha con el archivo. El problema es que cuando uno está centrándose en la investigación, aunque en la primera pasada de investigación va notando que le faltan cosas, ¿no? Y entonces empiezan lo que llamo las derivaciones secundarias. Dices, esto está en otro archivo, esto sí que existe, pero está en otro archivo. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los juicios a todas las personas que fueron detenidas durante el proceso de represión inicial de la Guerra Civil, entre julio del 36, entre el 30 de julio del 36 y el 2 de diciembre del mismo año, fueron todas las detenciones
Entonces eso genera un proceso judicial muy sui generis, a la franquista, es decir, bueno, a este tío lo metemos en la cárcel y luego le juzgamos, o juzgamos a este que le hemos matado hace 4 meses. Me he encontrado juicios de gente que los condenaban en rebeldía, que no se habían presentado, pero hombre, ¿cómo se va a presentar si le habéis matado hace 6 meses? Pues anda, que si se presenta, se le pega un susto al juez, que se muere el juez allí mismo. O sea, son cosas, ¿no?, que uno se va encontrando. Entonces, esto te obliga a buscar esa documentación, porque sabes que existe, ¿no? Porque si hay algo que es cierto en la investigación es la minuciosidad del ejército. Y ellos sí. Si hubiese sido un militar español el que hubiese puesto la bomba a Mola en lugar de King Philby, lo había escrito. Hoy he puesto la bomba a King Philby. Estoy seguro que lo había hecho. Bueno, el caso es que todo este elenco de archivos, los archivos históricos provinciales, pues te obligan a ir buscando, ¿no? Primero son derivaciones secundarias, luego son terciarias, porque de un archivo vas a otro. Esto hay que manejarlo muy bien, porque al final luego te das cuenta de que llevas 2 meses intentando entrar en un archivo para encontrar un papel, del cual una línea te sirve para la investigación, pero resulta que es una cuestión secundaria, que has podido demostrar indirectamente con otra documentación. Por eso hay que valorar siempre muy bien a la hora de investigar, porque luego cuando uno entra en el archivo es que es muy divertido. Es que uno se siente otra cosa, es que no somos estudiantes, somos investigadores. Es que estamos con documentación original, es que ves la firma de Franco, o de Mola, o de General Varela. Es que estás viendo el juicio condenatorio de una persona a la que conoces a su hijo o a su nieto. Es que estás investigando la historia. Entonces eso es muy agradable. Y algunos archivos son maravillosos. El Archivo General de Palacio, del que estábamos hablando antes, que hablaba un poquito, es un lugar fantástico. No sé si lo conocen. El Archivo General de Palacio está en el Palacio Real en Madrid. Y uno cruza el patio de armas del Palacio Real de Madrid, entra por una puerta donde solo entran investigadores, te ponen una tarjetita, entras una persona importante. Entras a un archivo fantástico, un silencio sepulcral, es una cosa, una liturgia en la investigación que te pilla mucho, que te gusta, que es una cosa que dices, estoy haciendo algo para lo que he soñado, para lo que toda mi vida he soñado, ¿no?, para lo que he nacido. Pero hay que saber qué estamos haciendo, ¿no? En mi caso, todos estos archivos, pues al principio vas disfrutando, pero tienes que darte cuenta de que tienes que trabajar rápido, porque hay que investigar más de una cosa en la vida. Es decir, nuestro sistema académico de valoración de méritos es diametralmente opuesto, por ejemplo, al francés, al tradicionalmente francés. Es decir, nosotros, un doctor hoy en día, la tesis doctoral es la primera gran investigación que hace un historiador, no la última como era antes. Antes eras doctor con tu obra maestra, 20 años de tu vida investigándolo. Ahora no. Ahora destinamos que 4, 3, 4, 5 años a nuestra tesis doctoral. Y rápido, ¿eh? Lo hacemos rápido para ser doctores, poder empezar a publicar, meternos en la ANECA, que nos evalúen, poder ser profesores universitarios, etcétera, ¿no? Todo el proceso este. Entonces hay que darse cuenta de que hay que poner unos límites a la investigación, porque si no puedes estar eternamente investigando lo mismo y se te pasa la vida. Se pasa rápido, ¿no? Entonces hay que correr. En cuanto a los archivos, pues bueno, el problema de investigar temas como el mío, en todo el aspecto judicial, de sentencias, de condenas a muerte, porque mi interés no era encontrar un documento en el que dijeran que a tal persona le habían condenado a muerte. Hombre, ya lo sé yo, si se lo habían cargado, pues evidentemente les condenaron a muerte antes o después de matarlo en algún momento. Lo que me interesaba saber es, primero, las condiciones en las que se le condena a muerte, y después, muy importante, encontrar dónde están enterrados. Ese es uno de los objetivos que tenía, ¿no?, en esta investigación. Por eso tuve que manejarme en archivos históricos militares, muy buenos los dos, el de Ávila y el de Segovia, con muy buenos profesionales, de rápido acceso, de muy buen uso. Todo lo que se investigue allí, en los archivos históricos militares, yo creo que son archivos muy buenos para entrar en ellos. Y para trabajar como investigador yo estoy encantado con ellos. Parece justo lo contrario. Dices, bueno, el archivo militar va a ser muy estricto. Hombre, estricto es. Todos los archivos son estrictos, ¿no? Pero estos son estupendos. En cuanto a los archivos diocesanos, eclesiásticos, hay sus más y sus menos, ¿no? Yo, el archivo diocesano es maravilloso porque bueno, pude acceder a la información libremente, es decir, nunca me he sentido más libre en un archivo que en el archivo diocesano de Segovia. En ninguno en mi vida. Sin embargo, en el archivo de la catedral es todo lo contrario.
Es muy estricto, muy complicado, con menos medios, es decir, mucho más difícil de investigar. Por tanto, toda la experiencia nos vaya enseñando, sobre todo hay que saber de qué pie cojea cada institución, no cada archivero, ya menos eso, sino cada institución, que hasta dónde podemos llegar en cada institución en la investigación. Yo, en el caso mío, los peores, curiosamente, el peor de los que trabajé fue el Archivo Histórico Provincial. Porque los archivos históricos provinciales, en muchos casos, han perdido su sentido. Es decir, el Sistema Nacional de Archivos los convierte en archivos intermedios de la administración local. Esto quiere decir que toda la documentación histórica, toda la documentación que genera una administración local debe ser transferida para su selección, para su tratamiento, a un archivo intermedio, un archivo central. Esa es la función del archivo provincial. Y dentro de él se crea la colección de archivo histórico y se manda a destruir o se manda a procesar lo que no se quiera como documentación histórica. Reciben tradicionalmente los protocolos notariales, y son complicadísimos porque los protocolos notariales, aparte de que están escritos la mayoría a mano, y cuidado cómo escribían los notarios, me río de los médicos, tienen una carestía de 100 años, no podemos manejar ningún protocolo notarial que no tenga 100 años de antigüedad, con lo cual lo que escribís un notario en el 36 hasta... Todavía me queda un rato para verlo, es decir, quedan unos cuantos años. Entonces, el problema esencial es que en el caso de Segovia, que yo investigaba, habían recepcionado determinados archivos de la audiencia provincial. Entonces, los archivos de la audiencia provincial, como no cumplen la ley, aquí en este país no cumplen la ley nada, ¿no? Porque iban a cumplir a los archivos, pues tampoco la cumplen. Entonces, no transfieren la documentación histórica y sigue siendo de ellos. Con lo cual, para acceder a una documentación que está en el Archivo Histórico Provincial, pero que pertenece al archivo de la Audiencia Provincial, uno tiene que pedir permiso a un juez para que le deje ver los documentos. Yo decía, pero hombre, por favor, están todos muertos desde hace 80 años. No, el procedimiento es que no. ¿Y para qué quiere usted esta documentación? Digo, para empapelar mi casa. Que tengo una habitación fea, voy a poner ahí el gotelé. ¿Para qué era qué? Pues para investigarlo. No, tiene que escribir un auto, tiene que pedir permiso, bla. La dificultad. El tema judicial es complicadísimo. Y además luego tienen un archivo central en Burgos, que es complicadísimo de llegar a él. Pues que irse a Burgos desde Segovia es muy complicado. Siempre luego está el tema del desplazamiento. No hay manera de acceder a ellos desde la distancia. No hay una plataforma virtual para hacer esa documentación. Todo esto dificulta muchísimo la investigación. Muchísimo. En mi caso, me retrasó 4 meses. Y yo que voy por la vida a toda velocidad, 4 meses para mí es un mundo. Estar 4 meses esperando para ver 10 legajos, 10 expedientes que iba a haber, 10 o 15 expedientes, fue para mí una tortura. Y esto es una cosa a la que nos tenemos que enfrentar. Es que a veces el tiempo no lo marcamos nosotros, lo marca el archivo o lo marca la legislación. Y esto es un problema, porque nos puede desanimar. Bueno, pues anda, que tengo que hacer ahora esto. Hay que seguir. Hay que seguir empujando, seguir, ¿no? En general, esa fue mi principal dificultad en los archivos. Los demás, derivaciones secundarias, terciarias, porque te hacen perder mucho tiempo. Al final hay que tener bien claro que la investigación hay que terminarla en las fuentes primarias. Que es muy divertido seguir leyendo documentos, es muy interesante, es curioso, ¿no? Pero hay que acortarla, ¿no? Hay que acortarla. Incluso después de hacer toda la investigación en los archivos, sigue habiendo agujeros. Sigue habiendo agujeros. En historia medieval, amigo, no puedes hacer nada. Los agujeros son. Y tienes que constatarlo. Aquí hay un agujero, es decir, es imposible demostrar esto porque no hay documentación. Y vaya usted a pedirle excusas al maestro Armero en el siglo XIV, XII, XIII, si no hay, no hay. En historia contemporánea tenemos una ventaja. En contemporánea, yo diría incluso en historia actual, me gusta a mí decir ya casi esto, ¿no? Tenemos la memoria viva, ¿no? Tenemos la historia viva. La historia viva es muy importante. En el caso de mi investigación, es tan apasionante como la documentación es hablar con la gente que vivió aquello, con la gente que tiene recuerdos. Ahora, he dividido en 3 tipos, como pueden ver en la presentación, en entrevistas, recuerdos y memoria. Los 2 factores vivos en 3 grados cada vez peor. Es decir, del factor 1 al factor 3 hay una lejanía en el tiempo y probablemente un desconocimiento absoluto. Y hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Porque incluso el factor 1 está completamente tergiversado. Es decir, las entrevistas que hace uno a las personas que vivieron,
a las personas que experimentaban aquello, pues yo he conocido unos cuantos, yo entrevisté, algunos ya han muerto, ¿no? Pues yo llevo en esta investigación, estaba como 6 años trabajando en ello. Entonces, yo he entrevistado a unas 150, 200 personas, alguno más, que han vivido esto, ¿no? Que han vivido este proceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la memoria es selectiva, es huidiza completamente, y gran parte de lo que envuelve a un recuerdo generalmente es mentira. Y la persona que nos está contando ese pequeño recuerdo rodeado de mentira está completamente seguro de que aquello es cierto, como que lo ha vivido. Yo tengo el ejemplo de una persona que me contaba que él había visto piezas de artillería en el puerto de Navacerrada. Y yo le decía, ¿pero cómo va a haber piezas de artillería en el puerto de Navacerrada? Pero tú has estado en el puerto de Navacerrada. ¿Pero dónde disparaban? ¿A los pinos? Pero si miras para un lado, ¿qué hay? Pinos. Y para el otro lado, pinos. Estaban de paso. No, 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 no. Estuve hablando con los artilleros, estaban allí. Digo que no, que esos cañones iban para Peñacitores, iban para Peñalara, iban para el puerto del Reventón. No, 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 no. Se quedaron allí. Tú llegas a la conclusión, porque yo tengo la documentación de que la artillería estaba puesta en este sitio. Entonces, la memoria en este caso, la entrevista, factor vivo 1, una persona que lo ha vivido, no me sirve. No me sirve porque él tiene un recuerdo fragmentado. Él subía un día al puerto de Navacerrada y vio los cañones que estarían parando para tomarse un café, o para tomarse un vino, o porque habían hecho un alto estratégico en ese momento, una parada táctica, perdón. Y entonces él lo vio y se fue. Conclusión, hay cañones en el puerto de Navacerrada, que los han puesto ayer. No, pero tú tienes que jugar con este recuerdo y no debes discutir con ellos, lo apuntas, lo grabas y ya está. Yo es que soy muy discutón y discuto con todos, pero es así, ¿no? Un caso muy singular fue cuando entrevisté al conde de Albiz. El conde de Albiz, que ya murió con 96 años, él participó en la campaña del norte. Y él me contaba que habían conquistado un monte en el País Vasco, una posición, y le decía el comandante de su unidad, le dijo, ven para acá, tú eres hijo del conde de Albiz, ¿no? Dijo, sí señor, sí mi comandante, pues tú vas a comer hoy conmigo, que en esta montaña lleva el nombre de tu familia, porque este es el monte de Albiz. ¡Ah, qué bien! Y dice, mientras estábamos comiendo, dice, vimos cómo pasaban unos aviones y bombardeaban un pueblo. Dice, pero bombardeaban los puentes. Y digo yo, ¿qué pueblo era? Dice, Guernica. Dice, bombardearon los puentes, dice, y se fueron. Dice, y luego vinieron una horda, palabras textuales, una horda de mineros asturianos y quemaron la ciudad. Y yo me preguntaba, ¿y este tío cómo vio desde el monte que eran asturianos? ¿Iban con la bandera? ¿O con cascos de mineros diciendo Asturias, patria querida, vamos a quemar Guernica? Pero claro, no le vas a decir esto a un tío de 96 años, igual se le da un jamacuco y se te muere allí en la entrevista. Entonces tienes que tener ahí mucho tacto, ¿no? Pero, ¿qué me está contando ese señor? Una mentira, como un piano. Él estuvo allí, pero el lavado de cerebro es tal que con 90 años, 96 años, el recuerdo está ya tan cerrado que es imposible romperlo. Por tanto, esto es muy significativo, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Gracias a George Steer, que aquello fue obra de los nazis, ¿no? De la Legión Cóndor y demás, ¿no? Pero, ¿y si George Steer no hubiera llegado? ¿No hubiese informado a su diario? Pues la versión del conde de Albi de que los mineros asturianos, pobrecillos, fíjate tú, de Asturias a Guernica, a quemar un pueblo, porque sí, les apetecía hacer eso, ¿no? Entonces esto hay que tener muchísimo cuidado, es decir, muchas de las cosas que te cuentan la mayor parte son verdades a medias en el factor vivo 1. El factor vivo 2, los recuerdos, son lo que cuentan los hijos. Esos ya no tienen ni pajolera idea. Hay que escucharlos, grabarlos y empezar a contrastar, porque a veces hay un recuerdo que te habla una cosa que te ha contado previamente una persona que es del factor 1 y te sirve para sintetizar aquello, pero en realidad, es muy complicado manejar esto. Incluso en personas de la máxima confianza, bueno, el nivel 2, en los recuerdos de los hijos, bueno, la mayoría de las cosas son inviables. Te sirven para medio tapar un agujero. A la hora de citarlo, tú puedes decir, bla, bla, ocurrió esto, según Pepito, y en la nota pide página.
Conversación mantenida con don Juanito Gómez, que tenía 12 años en aquel momento. 12 años. Hoy pensamos, no, es que mi padre tiene 83 años. Mi padre vio la guerra civil, pero tenía 6 años. Mi padre, yo le pregunto, mi padre lee mis libros y me sale y dice, ¿esto pasó aquí? Digo, sí, papá. Increíble, ¿eh? ¿Al lado de mi casa? Digo, sí, papá. Wow. Ni idea, chico. Ni idea. ¿Tú salías a jugar? Claro, con mis amigos. ¿Y qué jugabas? A la pelota. ¿Y tú no veías los aviones tirando bombas? No, no decía mi madre, ¡hala para adentro! Y entrábamos. Pero es que es imposible construir historia con esto. Es decir, ¿qué quiero contar con ¿Qué quiero contarles con esto? Pues que la historia viva nos sirve para tapar agujeros, pero siempre con muchísima prudencia y siempre citándolo. Y citando la edad de la fuente. Es decir, no es lo mismo que nos cuente un dato histórico una persona que tenía 25 años en la Guerra Civil que una persona que tenía 6 años. O que una persona que nació en el 39 y que te cuenta lo que le contaba a su padre o su abuelo. Todo es cuestionable. Entonces, es decir, la historia viva, al igual que la fuente documental, hay que cuestionarla siempre cuando una cosa es sorprendente, es decir, este documento es falso, o esto es mentira, o esto, a saber dónde salió este documento. Con la historia viva mucho más, porque la gente, el documento no cambia en 80 años, las personas sí. Y muchas veces tratan de justificar su actitud, su vida, las personas que vivieron, la vida de las personas que les rodean con sus recuerdos. Y esto confunde al historiador, ¿no? Confunde profundamente al historiador. Y hay que manejarlo con muchísimo, muchísimo cuidado. El factor vivo 3, la memoria. Mi abuelo me contó que... Sí, hombre, sí. Sé dónde dices, pero no ha venido. Es que es así. Es decir, el factor tercero... Pues me contó a mí mi padre que un día iba por allí y estaban disparando. O me contó mi abuela, que a mi abuelo... Esto me lo contaba un amigo mío. Me decía, mi abuela decía que a mi abuelo lo fusilaron porque a ella la detuvieron y él se entregó para salvarla. O sea, tú no vas a decir, claro, como Robin Hood, las películas estas, ¿no? De héroes, ¿no? Yo le digo, tu abuelo era de la Junta Local de las Juventudes Socialistas. Digo, y en cuanto entraron al sindicato y pillaron todos los carnets, digo, le trincaron. Digo, es más, tu abuelo formó parte de una partida de milicianos que se formó en La Granja entre el 18 y el 22 de julio del 36. Digo, y todo el pueblo, sobre todo los de derechas, les vieron cómo iban con cachiporras, porque no tenían armas, controlando la entrada y salida de la gente. Cuando llegó el Regimiento de Transmisiones del Pardo y cayó en bando franquista, digo, la gente, SS, estaban en la milicia, juzgados, fusilados. Digo, luego tu abuela pudo contar lo que quiso. Entonces el problema es este, ¿no? Es decir, el tapar agujeros, la memoria sirve para tapar agujeros, pero bueno, dentro de lo suyo. En cuanto a la estructura del trabajo, saltando un poco el proceso de investigación y entrando un poquito en el proceso ya de desarrollo de la investigación, de redacción, que es lo que hablaba al final la profesora Frontina Vidal, bueno, la estructura, bien, problemas que me ha planteado a mí. El primero, la estructura inicial. Uno plantea una estructura de la que parte y luego hay una estructura en la que finiquita, en la que llega al final. Es decir, hay diferencia, ¿eh? Yo tengo el índice inicial de este libro y tengo el índice final y hay grandes cambios, ¿eh? Operados por el proceso de investigación, por toda la documentación nueva que aparece, por los problemas que uno va encontrando y porque aquellas cosas que de partida pensabas que eran importantes y básicas para tu investigación y que cuando llevas un tiempo te das cuenta de que son secundarias y aleatorias y las vas eliminando, ¿no? En eso influye mucho también el proceso de contextualización. Esto yo, en los ejercicios que tienen que hacer en este curso, yo soy muy enemigo de la contextualización. Sé que hay que hacerla, pero hay que tener un cuidado. La contextualización es como un dragón, que si lo alimentamos nos come. Y nos emocionamos con la contextualización, empezamos a escribir sobre la guerra de la independencia en Illescas, por ejemplo. No sé aquí nadie de Toledo, pues en Illescas, la guerra de la independencia en Illescas. Y empezamos a contextualizar con la guerra de independencia en Toledo. Y cuando nos damos cuenta, de las 30, 40 páginas, llevamos 25 de contextualización. ¿Pero dónde voy con eso? ¿Dónde voy con eso? Entonces, la contextualización, en mi caso, era muy compleja porque yo opté por una técnica de historia comparada
intentando partir de la microhistoria a la macrohistoria, ¿no? Partir de lo que ocurre en un pueblo pequeñito y ir movilizándolo, ir abriendo el objetivo para comprobar que lo que ocurría en ese pueblo es exactamente lo que ocurría en el resto del país, es decir, que de muestra sirva un botón. Y esto me permitía, es una técnica muy buena, me permite no dedicar un capítulo a la contextualización, sino que el proceso contextualizador se va desarrollando durante toda la investigación, durante toda la redacción de la investigación. Es decir, yo no dedico 25 páginas a contextualizar. Yo en todos mis capítulos tengo que enmarcar lo que pasa, porque lo que intento decir es que lo que pasaba en mi pueblo era exactamente lo que pasaba en Madrid, con unas características correctoras, o lo que pasaba en Barcelona, o lo que pasó en Sevilla, o lo que pasó en Vigo. En el caso de Illescas, lo que pasa en Illescas, que he puesto el ejemplo en la Guerra de la Independencia, pues es muy parecido a lo que pasa en Madrid, o lo que pasa en Sevilla, o lo que pasa en Barcelona, ¿no? Entonces, la contextualización hay que tener mucho cuidado con ella. Es muy importante, muy importante. Y, por supuesto, basarla, como pongo aquí yo, en la casuística. Hay que tener muy presente la contextualización que no nos coma y tener muy clara la casuística. En mi caso, la política, social, económica, religiosa, son los 4 puntos básicos para una investigación de carácter social. Yo quiero establecer lo que ocurre, por qué ocurrió, la hipótesis mía de por qué ocurre, que la mía es la lucha política, separada, evidentemente, de la fractura de la guerra civil. Yo trato de demostrar en mi investigación, creo que lo demuestro claramente, que la guerra civil, efectivamente, lo que dicen estos revisionistas que he ido hablando, afecta en el proceso de los orígenes de la guerra civil, pero no es la causa de la guerra civil. La causa de la guerra civil es un golpe de Estado. Y ahí hay una frontera que se rompe a partir del 18 de julio del 36 y que inicia la masacre y la locura que conlleva, ¿no? Entonces, los cuatro pilares básicos de esta investigación, aspectos políticos, sociales, económicos y religiosos, confluyen. Y siempre contextualizándolo, que no se quede en un detalle, que no se quede en lo que pasaba en un pueblo, sino que lo que pasaba en un pueblo, desde el punto de vista político, social, económico y religioso, es una muestra de lo que pasaba en el país. Con lo cual, vemos que el problema era un problema endémico, vemos que era un problema que no se circunscribía a las grandes ciudades o a los pequeños pueblos, sino que en la mayoría de los sitios ocurrió esto que uno está investigando. Entonces, esto nos permite el globalizar nuestra investigación. Desde ese punto de vista, yo creo que la contextualización, como les estoy diciendo, es muy importante, pero hay que manejarla con mucho cuidado para que no nos pille el toro. Que lo sabe Florentina, que muchas veces a muchos alumnos tenemos que darles, matemáticamente hablando, una colleja, porque nos han mandado una contextualización que se come todo el trabajo, que luego se queda el desarrollo del trabajo en 8 páginas. 24, entre la introducción que nos meten de 30 páginas, 25 de contextualización y luego dicen, madre, llevo 50 páginas, ¿cuántas eran? 40, venga, 6 de trabajo. No, hombre, no, eso no. ¿No? Hay que puntualizar eso, ¿no? Y luego tener muy claro los puntos fuertes de tu investigación, ¿no? Los puntos fuertes, lo que llamo yo ítems y tótems, ¿no? Los ítems, ¿no?, son los puntos que definen el proceso de investigación. En mi caso, la guerra, la represión, y no lo he puesto, la lucha política. Esos son los puntos que enmarcan mi proceso de investigador. Y debo tenerlos claros, y no debo salirme de ellos. Por mucho que me guste tirar por la tangente, que a veces gusta mucho, y digo, qué interesante es este tema, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que estoy investigando, pero qué interesante es. Cuidado, que tenemos unos límites, ¿no? Tenemos que quedarnos allí. Y fortalecer lo que llamo los tótems, los puntos que hacen que nuestro trabajo sea importante. En este caso, en el mío, los procesos judiciales, la lucha política, los fusilamientos y los enterramientos perdidos. El proceso de guerra civil, hay 100 y pico personas que uno no sabe dónde están enterradas. Tengo la documentación, sé que están ejecutados, certificada la ejecución, pero nadie sabe dónde están en los últimos 80 años. Entonces ya no es una cuestión de vamos a sacar los muertos del... No, es vamos a documentar dónde está esta gente. ¿Qué pasó con esta gente? Porque al fin y al cabo estamos investigando en humanidades, ¿no? Estamos investigando en el entorno del ser humano. Pues vamos a ver dónde están esos seres humanos, ¿no? Entonces, bien claro, como he dicho, ¿no? Los puntos fuertes de la investigación, los puntos que definen nuestro proceso de investigación son básicos. Y evidentemente todo ello hay que englobarlo sin dilación en un concepto esencial, que somos historiadores.
Somos historiadores. No vamos a cambiar el mundo. Ningún historiador cambió el mundo, ni lo va a hacer, ¿no? No vamos a cambiar el mundo. No tenemos la respuesta a todas las preguntas que nos hemos hecho. Yo, desde luego, no la tengo. Yo no sé dónde están enterrados. Lo intuyo, pero como la bomba de Kim Philby, no tengo un documento que me diga, oye, que están ahí. Pues no lo sé. Entonces, en mi investigación así lo pongo. Hay que ser humildes, ¿no?, en este aspecto. Hay que llegar hasta donde llega la documentación, como dice el PowerPoint. No podemos pasarnos de allí. Somos científicos. Ser investigador significa que sigues un procedimiento científico en tu trabajo. Entonces, si tienes documentación, tienes documentación. Si no tienes, no la tienes. Y por muy apetitoso que sea decir, bueno, pero esto era así. Los enterraron ahí y ahí están. ¿Y cómo lo sabes? Es que no he podido levantar el suelo. No tengo un documento que me lo diga. Pero, hombre, siempre hay que respetar los márgenes que a veces son muy estrictos, a veces son muy amplios, depende de la documentación, ¿no? En mi caso, pues eso, había momentos en que era complicadísimo porque era muy estrecho el margen que me daba la documentación y otros muy amplio. Me ha permitido demostrar muchísimo. O sea, de todas las hipótesis que que me planteaba yo mentalmente al iniciar mi trabajo de investigación, el 95% las he respondido gracias a la documentación, al trabajo de búsqueda documental. Y ahí está, ¿no? Otras no he podido. Hasta donde nos llegue el sentido común. Tengamos sentido común. Tenemos una responsabilidad cuando investigamos. Es decir, la investigación sirve para esclarecer el pasado, para relatar el pasado, para saber qué ocurrió. Claro, no para acusar, no para condenar, no para buscar culpables y que haya venganza y esas cosas, no, la historia no sirve para eso, no somos historiadores, ¿eh? Yo no me canso de deciros, yo es que yo soy historiador, yo no soy juez, yo no juzgo a la gente, pero es que fíjate lo que hicieron, digo, ya, si me pongo a decirte lo que ha hecho la gente, anda que el obispo de tu pueblo en el siglo IX, madre mía, qué fino era. Si nos ponemos a analizar el pasado de la duquesa de Alba, que se murió ayer, y cómo ha vivido, y dónde sacaba el dinero, y empezamos a hablar de culpables y de justicia social y de no sé qué, pero no es nuestro trabajo. Somos historiadores, tenemos que circunscribirnos a la documentación que tenemos. Eso es hasta donde nos llega el intelecto, el conocimiento. Tenemos que estar siempre, siempre rodeados, absolutamente rodeados, de el objeto de nuestra investigación. Tiene unos límites marcados. No nos salgamos de él. No nos salgamos de él. Yo creo que, para terminar, esa es la conclusión de mi investigación. Yo creo que me mantuve y me he mantenido siempre focalizando mi investigación. Eso es lo que deben hacer ustedes en sus investigaciones, focalizarla, no dejarse llevar por los cantos de sirena, ni por mesianismos, ni soy un historiador, voy a cambiar el mundo, no de los grandes, porque lo que tú has dicho, Tina, de los grandes descubrimientos. No sé, yo no sé quién ha hecho un gran descubrimiento como historiador, si me son todas mentiras, pero bueno, no hay que ir hacia allí y tampoco hay que ir a pensar que lo que vamos a hacer va a cambiar el mundo. Es decir, es un trabajo muy arduo, muy cansado, a veces muy tedioso, pero el fruto de la investigación es eso, ¿no? Un libro, un artículo publicado, hay que mantenerse siempre dentro de los límites. Bueno, yo creo que ya me callo, que ya he hablado demasiado. Muchas gracias. Bueno, si me queréis preguntar algo, preguntad. Sí, pregunta. Que voy quitando esto mientras me preguntáis. Eso es, fuera. Sí. Perfecto. A ver, ahora sí. Por tu experiencia investigadora, sé que tenemos una conexión por lo que has comentado, porque yo soy medieval, pero yo soy o pretendo dedicarme a la investigación de la historia militar de la Edad Media. Me gusta la historia militar, enfocar mis trabajos sobre ello. Y bueno, por palabras que has dicho, comentarios, bueno, creo que tienes una cierta afinidad por lo de los archivos militares y demás. Entonces, bueno, ahí tenemos una afinidad. Entonces, ¿tú qué piensas como investigador? ¿Cómo resistes esta etapa por épocas de un interés histórico concreto porque está de moda? Por ejemplo, no sé, lo que hay en la biblioteca, la Primera Guerra Mundial. Han aparecido miles y miles de libros sobre la Primera Guerra Mundial que hace un año
pues nadie sabía nada. Y ahora todos sabemos, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Pues te respondo, no me resisto. Yo es que soy un hombre fácil. En esa exposición he escrito todo el panel de espionaje yo. O sea que no me resisto. Es que eso depende de cada uno. Yo que soy totalmente hiperactivo en cuestiones de investigación. Entonces todo me interesa. Me interesa la historia antigua, estoy licenciado en historia antigua, en historia medieval, me doctoré en historia, con una tesis en historia medieval, trabajo en historia contemporánea desde hace 6 años. Es decir, el resistirte es... yo creo que es malo resistir. Si puedes hacerlo, investiga todo lo que puedas. Fórmate como investigador, aprende de tu línea, de tu rama de investigación, en este caso de la historia medieval. La historia medieval militar es apasionante, o sea que me parece fantástico que te dediques a ello, porque tampoco hay muchos. Yo estuve, es que como ves, me tiro por todos los lados. En el primer congreso de historia militar que hubo en Burgos, estuve allí con una ponencia sobre la estructura de espionaje militar del Reino de Inglaterra en la Guerra de los 100 años. Así que has preguntado eso a la persona equivocada. Claro, yo no me resisto a nada. No, por eso digo, porque a mí me gusta la historia militar, pero bueno, medieval, me gusta mucho la historia medieval. Pero bueno, yo pertenezco a una asociación de cultura, de investigación militar de cultura, y nosotros el año pasado estuvimos invitados en Gettysburg, porque hicimos una investigación sobre un regimiento del ejército confederado que eran españoles. Sí. Que bueno, el 10º de Luisiana, de infantería, eran españoles y luchaban por el sur. Y a la vez hicimos una investigación sobre un regimiento en el norte, que era el 39 de Nueva York, que eran italianos, los famosos Garibaldi, que había una compañía que eran también españoles. Y en Gettysburg lucharon unos frente contra eso. Y eso nadie lo sabe, es muy poco. Pues investigan ellos, eso es fantástico. Ya me has picado a mí la curiosidad, ya por tu culpa de ponerme a leer esas cosas. Yo, si es que no sé para qué has hablado. En fin, bueno, sí, si tu cuerpo lo aguanta, yo te digo que... Y además es muy interesante que no... Yo soy contrario a esa historia que dicen del jugador de un solo equipo toda su vida. En cuestiones de historia yo no soy partidario de eso. Investigar toda tu vida lo mismo. Yo tengo colegas a los que admiro muchísimo que llevan toda su vida con un palo de investigación y yo sería incapaz. Yo creo que la formación global del historiador te ayuda mucho el trabajar en muchísimos campos. El manejar y no solo circunscribirte a un campo justo de la historia medieval, no, salta a la moderna, salta a la contemporánea. Si fueras a hacer antigua, haz antigua. Doctórate y dedícate a la investigación de la historia. Porque la herramienta que tienes tú, es decir, que es tu cerebro, para investigar, te va a servir igual para investigar en antigua que en contemporánea. ¿Que te tienes que formar en numismática? Estudias. ¿Te tienes que formar, en tu caso, en cuestiones en historia militar? Hay un curso en la UNED fantástico. Sí, lo has hecho, ¿no? Sí. Estupendo. Estudia. Si es que el cerebro tiene límites los que nosotros ponemos. En cuestiones de investigación, corre, salta, busca lo que tú quieras. Historia militar. Encantado, maravilloso. Ya me has picado, eso que me has dicho de la compañía. Joder, yo es que trabajo en una universidad americana, ahora me va a tocar investigar. Tengo un colega que es experto en Gettysburg, le voy a poner a parir en cuanto le vea. Si hay una compañía, hay 2 compañías españolas y tú no me dices nada, no tienes vergüenza, hombre. El 10º de Infantería de Luisiana, primer día de batalla en Little Rock. Sí. Primer regimiento que ataca. Iban en brigada, pertenecían al cuerpo de ejército de Nostri. Sí. Verás cuando vea a Bob, le voy a poner a parir. Es decir, ¿ves? Si es que esto es lo que uno se sorprende mucho, ¿no? Que yo me acuerdo cuando conocí a Paul Preston, me preguntó, hace ya 8 años, me preguntó, ¿y tú qué estás investigando? Y digo, yo la batalla de la Granja. Me dice, ¿y eso qué es? Digo, es la batalla, la ofensiva sobre Segovia, entre mayo del 37 y junio del 37, el mismo mes. Mismo año, vamos. Dice, ¿y eso? Dice, antes de Brunete. Dice, y después de la batalla del Jarama, digo, claro. Digo, fíjate, digo, es la batalla, digo, que utilizó Hemingway para escribir ¿Por qué no eran las campanas? Los cojo como platos, así. Dice, ¿vas a venir a mi conferencia? Y digo, no, tengo que trabajar. Dice, toma mi teléfono, mi contacto, mi dirección, seguimos hablando. Me voy y veo su conferencia. Hemingway en España. Y estaba dándola en Segovia. No tenía pajolera idea de que Hemingway había estado allí. Entonces ese es otro problema, ¿no? Nadie sabe todo. Y lo que comentabas del señor de la guerra, los mineros asturianos estarían en Grau, en el puente de Peñaflor, liados como si hubiera.
Pobre hombre, este es un lavado de cerebro. Además te lo he contado. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Dar un disgusto a un señor de 96 años que me está invitando un café en su casa? Yo no bebo café, pero me invita a un café, pues me lo tomo y me cuenta esa bola, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues a veces hay que ser, somos personas, también. Te cuenta eso, pues ya está, ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya os he torturado bastante. Venga. Trabajar, gracias Eduardo. Venga. Oye,